Vamos a hacer una oración y vamos a platicar de algunas cosas que creo que son básicas para que logremos encontrar lo que el Señor quería que encontráramos cuando dijo claramente que quería reposo para nuestras almas. Lo dijo en el Nuevo Testamento y lo dijo en el Antiguo Testamento. Así que el propósito de Dios es que no estés estresado. El propósito de Dios es que estés feliz, pero hay que ver cómo vamos a lograr esa felicidad. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tengas piedad de nosotros. Necesitamos tu palabra, Señor, en este momento y siempre. Un espíritu de revelación para que podamos comprendernos a nosotros mismos y no solamente tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y de esa manera poder caminar en tus caminos. Auxílianos hoy como siempre lo haces, dándonos ese espíritu de revelación en la palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Dale otro aplauso al Rey bendito. Bueno, yo quisiera hablarle un poquitito de usted y de mí, desde un ángulo que yo creo que todos creemos conocerlo, pero que tal vez no lo conocemos bien. Y me refiero al humano en sí mismo, ¿verdad? La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo podrá conocer? Y la respuesta la da a continuación diciendo que el Señor es el único que lo puede conocer. Así que ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro corazón. Tenemos que suplicarle al Padre que nos ayude para saber cuáles son las motivaciones de nuestro corazón muchas veces. Sin embargo, el hombre en lo humanístico, en lo puro humano, en ese 666, el hombre se precia de conocer al hombre. También el diablo se precia de conocer al hombre. Y desde luego Dios es el que nos hizo, y Él sí conoce al hombre, ¿verdad? Al decir al hombre me refiero a la humanidad, ¿verdad? Hombre y mujer. Sí, cuando digo hombre, y bíblicamente, cuando digo hombre estoy hablando de hombre y mujer, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 5 que los llamó a Adán, a los dos. Entonces, Adán, y muchas veces se traduce hombre. Ok, pero volvamos al punto este. Entonces, a saber si nos conocemos totalmente. Yo más diría que no muchito, pero digamos, sí hay algunos vislumbres que tiene, por ejemplo, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? No queremos nada con él, pero parece que él sí quiere algo con nosotros. Pero como nosotros buscamos a Dios, no a él, ¿verdad? Y él, cuando está queriendo masacrar a Job, le dice al Señor, hace gala del conocimiento que tenía de la humanidad, y le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Fíjese que él tenía un conocimiento de lo que era el hombre y de sus necesidades. Entonces es lo que le estaba diciendo: si el hombre siente que se va a morir, es capaz de dar cualquier cosa, cualquier cosa. Interesante, ¿verdad? Porque eso es de alguna manera, hasta cierto punto, una realidad. Depende también qué hombre y lleno de qué está. Pero hermano, eso lo vemos a diario. Una persona tiene una enfermedad de X, Y o Z, y alguien le dice que el agua de Calahuala es buena, y la consigue, no sabe dónde, pero la consigue, ¿verdad? Si le dice que las patas de tarántula embarazada son excelentes, él mira cómo hace para conseguir una tarántula embarazada y le quita las patas, porque se agarrarían, dice el dicho, de un clavo ardiendo. Se agarrarían de un clavo ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene? Cualquier cosa que tenga la va a dar por su vida. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo el diablo, pero tenía hasta cierto punto razón, hasta cierto punto, porque depende qué hombre, ¿verdad? Con Job no le surtió,
Porque Job lo que dijo fue: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Y el diablo bien enojado, hermano, porque no lo podía agarrar. Lo agarraba por acá y por allá. Y bueno, usted sabe la historia de ese tremendo personaje. Pero lo que le estoy tratando de decir es que sí, en algún grado, el enemigo entonces conoce nuestras debilidades. Yo a veces hasta pienso que tiene un folder de cada uno de nosotros en el archivo del infierno, hermano. Y ahí tiene, y con su foto desde su primera comunión, hermano. Y ahí lo agarra y dice: mire esto. Sí, y después empiezan a sacar las fotos del Facebook, ¿verdad? Lo tiene bien, a todos. El hombre en sí mismo también, porque el hombre es una de las máximas creaciones de Dios. Y el Señor lo que dijo fue: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que de veras nos hizo bien. Aunque usted no lo crea, aunque usted solo mire dos ojos en una bufanda a la par suya, pero realmente es una creación extraordinaria el hermano que está a la par suya, hermano. Créame, es una máquina extraordinaria, pero extraordinaria. La persona pero es muy compleja. ¿Por qué razón? Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces solo el cuerpo ya es complejo. Ya imagínese el alma. Entonces el hombre ha descubierto muchas cosas que las ha utilizado para su propio beneficio, y no necesariamente el beneficio espiritual, ni que le va a dar tranquilidad genuina. Le voy a explicar. El hombre ha descubierto necesidades básicas humanas. Necesidades básicas. Incluso hay algunas cosas que se ponen como derechos inalienables del hombre, que las mismas Naciones Unidas lo proponen, lo ponen y lo disponen, ¿verdad? Y entonces dentro de eso hay algunas cosas, igual que el enemigo, que otra vez lo volvemos a reprender, vislumbra algo y piensa que es absoluto y que es real. Ya me voy dando a entender, espéreme un rato. Entonces el hombre ha descubierto algunas cosas bien interesantes, y esto es en lo humano, ¿ok? Hay una jerarquía de necesidades humanas. Esto también se llama pirámide de Maslow. Es una jerarquía de necesidades. Se llama pirámide porque ponen hasta abajo las necesidades más básicas y así sucesivamente hasta llegar a lo más sublime, por decirlo así. Entonces, lo primero que ponen el hombre, aquí repito, este es el hombre. Ya dijimos que el diablo conoce un cacho y a veces se corre un cacho, ¿verdad? Y el hombre también conoce otro poquito. Y entonces ellos dicen que la primera grupo de necesidades es la fisiología básica. Digamos aquí, ellos ponen que tendría que hablarse de respiración, alimentación, descanso, y en esa misma ellos ponen sexo. Recuérdese, esa es la perspectiva humana. Ok, luego viene la seguridad. Es decir, lo básico sería la fisiología. Lo que continúa ya atañe a cosas del alma. Porque alguien se quiere sentir seguro, pero eso ya es alma, eso ya es sentimiento. Y quiere estar seguro también su cuerpo, ¿verdad? Eso ya es físico, entonces va un poco más allá. Y esa seguridad, ahí hablan incluso de empleo de recursos. Y se habla en ese momento de propiedad privada. Que la propiedad privada puede darle seguridad a alguien. Es decir,
una persona logra comprar una casa, la engancha y no la ha terminado de pagar, solo la enganchó, pero ahora se siente más seguro, aunque no es de él todavía. Mire, y aunque la pagara, de todos modos tiene que seguir pagando el UCI, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar un montón de cosas como que no fuera de él, ¿verdad? Pero ya se siente seguro. Ya él puede decir, puedo poner un clavo en cualquier lado porque esa pared es mía, ¿verdad? Eso causa, la propiedad privada viene a causar un poco de seguridad. Recuérdense, estamos hablando desde el punto de vista humano, pero dijimos que los humanos también conocen a los humanos, pero no totalmente, porque engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. El tercer punto es la afiliación. Afiliación es el sentirse parte de, el ser familia, el tener amigos. Eso, hermano, eso es cierto. Eso es cierto. Mire, yo me doy cuenta, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Señor nos ha permitido tener muchas iglesias y las tenemos que visitar entre muchos, porque son muchas y no podría un solo ministro visitarlas. Entonces delegamos, algunos van en algunas oportunidades y nos turnamos, porque son bastantes, son más de 100. Entonces, hay iglesias de las hispanas que solo se juntan guatemaltecos. Hay iglesias que solo se juntan salvadoreños. Hay otras que solo hondureños, hermano. Y así, mexicanos, dominicanos, puertorriqueños. Y eso, uno solo entra, hermano, solo medio empieza a oír la música y ya sabe quiénes son los que llegan a esa iglesia. La mayoría, pues. Y digamos, si es una iglesia que está siendo pastoreada, póngale por un chileno. Tenemos una iglesia en Nueva York, el hermano David Soto, que es chileno, y él la dirige, pero la mayoría de los que llegan ahí son guatemaltecos. Son de un lugar que se llama White River, en Huehuetenango. Así dicen ellos. ¿De dónde eres? De White River, Río Blanco, hermano. Pero mire, ellos aman a su pastor, respetan a su pastor. Pero cuando llega un predicador de Guatemala, hermano, y llegan y yo digo que hasta olor a pollo campero le han de sentir. Eso se llama afiliación o filiación. Sentirse parte de. Y eso hasta cierto punto es bueno. Pero como estamos hablando que esto lo ha descubierto el humano, y esto hasta cierto punto es bueno, pero no debería de ser así. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, según Colosenses, dice que en ella ya no hay judío ni griego. Es decir, no debería haber diferencia de raza, o que a aquel le gusta comer chuchitos y al otro le gusta comer tacos al pastor y otros tacos de pastor. Pero así es. Eso le causa cierto un confort a la gente. Puede estar trabajando en medio de diferentes razas, de gente de raza negra, hindú, indocumentados también, ¿verdad? Aparte de los hindú, y chinos, pero en la noche me voy a juntar con los de mi raza o los de mi lenguaje. No necesariamente en la noche voy a ir a adorar a Dios. Entonces, ese es un problema. Porque, ¿por qué razón llega a la iglesia? Ese es un problema. ¿Cuál es el propósito de que mucha gente llegue a la iglesia? Porque ahí está mi grupo social, hermano. Ah, bueno. O sea que no llega por el Señor, ¿verdad? Porque la Biblia lo que dice es: una cosa he pedido a Jehová y hasta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar a mi raza. ¿Y a quién entonces? Su hermosura.
y para inquirir, para preguntar, para averiguar, para ensanchar mi conocimiento. Entonces voy por el Señor. Y al estar llegando por el Señor, al final de cuentas, me termina cayendo bien el que me caía mal. Pero la prioridad fue que iba para buscar al Señor, no para buscar su grupo social. Entonces, si se hace al revés, es un lío. Pero aquí estoy hablando, por eso le digo, desde el punto de vista humano. Pero entonces miremos otra cosa. La número 5, perdón, 4, que es en donde nos vamos a quedar un poquitito más, es el reconocimiento. Ahora, solo para repetir, estas son jerarquía de necesidades humanas que ha detectado el hombre. Primero, fisiología; segundo, seguridad; tercero, afiliación; y cuarto, reconocimiento. Y todos nosotros necesitamos reconocimiento. Todos nosotros necesitamos reconocimiento. Fíjese que el hombre, qué tremendo es, ¿verdad? Porque descubrió que todos necesitamos reconocimiento. Un trabajador que tiene 15 años de laborar en una empresa necesita cierto reconocimiento. Y tal vez no lo van a ascender a jefe, pero le dan otra posición, o le dan un escritorio distinto o una silla distinta, y a él se siente reconocido. Para estas fechas le regalan un botoncito chapeado en oro, dicen ellos, hasta que se empieza a caer algo, ¿verdad? Y se dan cuenta que no es así. Aunque en algunas empresas sí se mandan, ¿verdad? Un reloj y un reconocimiento, y la gente se vincula con esa empresa, hermano, y es difícil que se vayan de esa empresa. Y si se van, nunca más vuelven a ser tan felices. De veras, hermano, eso yo he visto eso. Yo vi y le podría decir nombres de empresas, pero no lo voy a hacer, porque ahí se me meto en el callejón. Y no, a mí no me gusta andarme metiendo en el callejón. Usted me conoce a mí, que yo para eso soy muy evitado. Entonces se vinculan de tal manera porque empezaron a tener afiliación y luego tuvieron reconocimiento. El hombre se las lleva de que pretende conocer al hombre, pero el único que lo conoce es Dios, hermano. Y Él sí sabe nuestras motivaciones y no nos autoanaliza así como hace. Mire, me he dado cuenta de algo. Cuando uno empieza a estudiar algo, ya una carrera técnica o ya en alguna profesión, si es medicina, en el primer año de medicina, hermano, los estudiantes del primer año de medicina a todos le recetan: usted debe tomar tal cosa, usted debe tomar tal otra, usted debe tomar tal otra. Y a todo el mundo le recetan, hermano. En el primer año de psicología, a todos los autoanalizan, hermano. Los psicoanalizan, perdón. Ahí está. Vio para arriba. Vio para un lado. Y no sabe que el otro tiene estrabismo y estaba de hacer así, no sé cómo, ¿no? Pero Dios sí nos conoce. Y Dios te quiere reconocer. Entonces yo quisiera hablarte esta noche, o mejor dicho, continuar hablando acerca del reconocimiento. Las otras 4 cosas las vamos a dejar por un lado, porque yo sé que la autorrealización, por ejemplo, va a venir en el momento que nosotros estemos compenetrados en aquella gran verdad que dijo el salmista: yo no estaré satisfecho, yo no estaré realizado hasta que despierte a tu semejanza. Pero sí tenemos esta necesidad.
Entonces me surgió una duda: ¿por qué algunas personas nunca alcanzan ningún reconocimiento? Ni en la vida, ni en la iglesia. Pero ahorita ya no estoy hablando desde el punto de vista humano. Ahorita la Biblia es lo que vamos a estar leyendo para ver qué es lo que Dios, que es el que nos conoce, nos dice. Entonces me encontré con una versión, la versión de las Américas, y otras versiones en este pasaje, Primera Corintios 14:38, que dice: pero si alguno no reconoce, él no es reconocido. Ahora, la Biblia de las Américas, dije la Biblia de las Américas porque la Biblia de las Américas pone aquí, después de la palabra reconocer, pone una palabra con letras cursivas. Y cuando la Biblia de las Américas pone una palabra con letras cursivas, quiere decir que no existe en el original, sino que ellos la pusieron únicamente para poder ampliar el panorama y mejorar nuestro aprendizaje. Si tienen la Biblia de las Américas así, 1 Corintios 14:38, se van a dar cuenta cómo dice. Y si alguien tiene el año 60, también, porque dice de otra manera. Ahí habla de ignorancia, de ignorar, sí. Pero si alguno no reconoce esto. Si alguno no reconoce esto, pero esto está con letras cursivas. Así es, ¿verdad? Amén. Él no es reconocido. Entonces no dice si alguno no reconoce esto, sino que lo que dice es lo que está aquí. Si alguno no reconoce, él no es reconocido. Pero el reconocimiento es una necesidad básica del alma. Entonces, tú quieres ser reconocido, tienes que saber por qué no eres reconocido a veces y por qué sí eres reconocido. Miremos cómo dice la otra versión. Amén. Sí. Reina Valera 60. Sí. Dice: mas el que ignora, ignore. Cambia la palabra reconocer, aunque viene a ser un sinónimo espiritual. ¿Cuántos quieren ser reconocidos por el Señor? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, note usted, le voy a presentar algunos pasajes impresionantes para mí, pues, y creo que para usted también. Judas capítulo 1 verso 8. Esta es la Biblia Nácar Colunga, no, Bober Cantera, sí, Nueva Bober Cantera. Con todo esto, de semejante manera, también estos en su loco desvarío manchan la carne y no reconocen señorío. La consecuencia de no conocer señorío es que blasfeman de las glorias angélicas superiores. Pero la otra consecuencia va a ser que, como ellos no reconocen el señorío, ellos tampoco van a ser reconocidos. Ahora, eso de no ser reconocido está cardíaco, porque la Biblia dice que uno tiene que ser reconocido delante del Padre y de los ángeles. Entonces, si uno no es reconocido delante del Padre y los ángeles, quiere decir que, perdón, se perdió. Mire, un ejemplo, y que lo hemos conversado muchas veces, es el ejemplo de Judas. Judas reconoció un magisterio en Cristo, pero no reconoció señorío. Y por eso es que hemos insistido que todo el mundo decía: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Hermano, 11 veces seré yo, Señor. Era como para que a él se le quedara, y él se quedó de último. Y cuando él habla, dice: seré yo, maestro. ¿Qué pasará? Él habrá querido cambiar. No, es que no me gusta ser del montón, así que voy a decir: seré yo, maestro. Suena más agradable. No reconoció señorío. Perdón, quiero que me ayude,
Porque lo miro muy calladito y lo voy a hacer hablar hasta por los codos. ¿Cómo sería reconocer señorío? Pero, a ver, mire pues. Pero es que mire, para mí sujetarse no es necesariamente reconocer señorío. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Perdón? Ahí ya cambian las cosas. Pero mire, un ejemplo. Ya que empezamos a hablar de aeropuertos, ¿verdad? Va a pasar usted el punto de seguridad. Y ahí hay un señor que le dice: quítese los zapatos. ¿Usted se sujeta o no se sujeta? ¿Se los quita o no se los quita? Se los quita. Pero tenía ganas de quitárselos. Pero mire, señor, el piso está frío, ni siquiera alfombra tienen. Y todos están descalzos. Aquí me voy a meter a saber cuántos hongos. Usted se quita los zapatos. Y ya cuando va a pasar, y el cincho también. Hace unos días en un aeropuerto de los Estados Unidos que iba a pasar, le dije: me tengo que quitar el cincho. Usted es guatemalteco, me dijo. Son los únicos que le dicen cincho a la correa, me dijo. Entonces le dije: cincho. O sea, no. Pero pónganle que va a pasar el cincho también. Y cuando pasa, empieza a sonar esa cosa, pi, 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 y usted se regresa. Los lentes también. Y se vuelve a meter. Y otra vez, pi, pi, pi. No tiene nada de metal en las bolsas. Solo esto, un montón de monedas. Dije esas también. Otra vez, los lentes. Mire, a la 10ª vez usted se hastía y ya no pasa. Usted pasa hasta que pase. Y a veces son cosas bien delicadas las que le piden en un punto de seguridad. Hubo una denuncia en contra del TSA, que es la seguridad de transportes aéreos de Estados Unidos, porque agarraron a una mujer, a una aeromoza que había batallado contra el cáncer de mama, pero había perdido un seno, y entonces llevaba un implante, se llama, pero no puesto en su cuerpo, ¿ves? Sino que en el brasier. ¿Cómo sería eso? Una prótesis. Y la llevaron aeromoza, la llevaron a un cuarto porque seguía sonando esa cosa y miraban algo raro, a que se quitara el brasier. ¿Se sujetó a ella? Sí se sujetó, si no le echan los perros ahí. Pero reconocieron señorío los que se sujetaron. No, hermano. ¿Para dónde va? Hicieron caso, pero no reconocieron señorío. Entonces, ¿qué será reconocer señorío? Pero reconociendo señorío. El reconocer señorío va más allá de sujetarse. Entonces, el que logra reconocer señorío, ese ya se rayó. Ese va a ser reconocido. Y cuando menos sienta, va a empezar a venir reconocimiento sobre su vida, que tenemos que hablar de eso así rápido. Bueno, mejor me voy a adelantar unos versículos, porque me queda muy poco tiempo y quisiera mencionarle. Vamos a ver, quizá este es este. Mire, ¿qué pasa con el que reconoce? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis reconocido al del principio. Entonces, aquí hay varias cosas. No le estoy hablando a todos, le estoy hablando solo a los padres.
solo a un grupo. Pero les estoy diciendo, padres. A los otros les dice jóvenes, han vencido al maligno. A los otros adolescentes, dice esta Biblia, porque haber reconocido al Padre. Entonces hay diferentes grados de reconocimiento, porque aquí hay un reconocimiento al Padre, y eso llevó a vencer al maligno, y eso llevó a reconocer al que es desde el principio. Es un reconocimiento mayor, 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 y te van dando una posición mayor, mayor, mayor. Primero eras un adolescente, después un joven, y después eres un padre, una persona madura, una persona con consejo, que tiene en su poder la palabra de consejo para poder sostener al abatido. Nosotros necesitamos padres dentro de la iglesia, hermano. Padres y madres espirituales que actúen como tales, como ayos, que puedan aconsejar, que tengan ternura con las ovejitas recién nacidas. Eso lo necesitamos, definitivamente. Pero eso lo van a recibir los que reconozcan. Pero entonces voy a regresar acá en donde estaba. Al no reconocer el señorío, cuando una persona no reconoce el señorío, digamos, aquí está el ministro, pero el ministro no se mira bien qué es lo que tiene adentro. Es como el Señor Jesucristo, que dice que su carne era el velo, y hace la comparación con el velo del tabernáculo. Y el velo del tabernáculo cubría la gloria Shekinah. Entonces el velo impedía que se viera la gloria. Entonces el cuerpo del Señor Jesús impedía que se viera quién era Él. Por eso es que se burlaban de Él. Entonces nosotros como ministros, cuando Dios manda a un ministro, nuestros pies de barro y nuestro cuerpo y nuestras actitudes muchas veces impiden que la gente reconozca que hay una gloria angélica superior cubriéndolo. Y entonces cualquiera dice cualquier cosa. ¡Oh, de tal cosa! Y ponen su boca. Y por eso, hermanos, debemos ser cuidadosos. No se trata de agarrar a cualquier ministro. Yo no estoy hablando a favor mío, yo estoy hablando a favor de usted. ¿Por qué razón? Porque no, mire, hay que tener cuidado cuando usted hable de un ministro. Tiene que tener cuidado. Usted no sabe si ese ministro de veras es un ministro de Dios, pero a usted no le simpatiza. Como no es pastor de esta iglesia, y tal vez usted tal vez sí me reconoce a mí, pues, pero a él no lo reconoce. Fíjese que no le estoy diciendo que se le está sujetando, estoy diciendo que lo está reconociendo. ¿Hay una diferencia en eso, sí o no? De veras, mira la diferencia. Usted le puede decir a una persona: yo reconozco que usted es un profeta, pero no necesariamente mi profeta, ¿va? O yo reconozco que usted es un pastor, pero no mi pastor. Pero cuando usted reconoce que hay una persona que Dios lo puso, las cosas marchan bien. Entonces ahí es, mire, no hable de esa gente. No, pero como no son de Benecer. ¿Y usted qué? ¿Acaso de Benecer es el cuerpo de Cristo, pues? Benecer es parte del cuerpo de Cristo, pero no es todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es gigantesco, hermano, y está en todo el mundo, con diferentes apellidos. Pero entonces, cuando usted, un ministro que no sea tan elegante como este, no hable mal de él. Eso para que no se duerma. No hable mal de él, quédese callado, porque puede ser que él tenga una gloria angélica tremenda. Y entonces mejor, machete, estate en tu vaina.
Ahora, si le consta que ese no es ministro y que está haciendo barbaridades y toda la cuestión, esos serán otros 20 pesos. Entonces algunos blasfeman de las glorias. Aquí ya es blasfemar de ángeles, porque no reconocer un Señor. Y le voy a mostrar otro que está íntimamente ligado y que se puede confundir, y es del libro de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona el primer puesto entre ellos, no reconoce nuestra autoridad. Aquí está gruesa la cosa, porque Diótrefes pretendía ser reconocido como la más alta autoridad de esa población, pero no reconocía la autoridad apostólica que estaba sobre él. Pero entonces aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo reconoce la Biblia a Jesús? Y el ungido, el Mesías, el enviado. ¿Sí o no? ¿Cómo lo reconoce el Corán? Un profeta. O sea que no lo reconoce como el Mesías. Mire lo que dice acá. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías. No reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces de nada les sirve que digan que es profeta, un buen hombre, todo lo que quieran, pero no lo reconocen como el Mesías. Entonces esto es el impostor y el anticristo, el que no lo reconoce como Mesías. A mí me preguntan muchas veces cuando ando predicando en diferentes lugares, y trajo CDs, trajo material, trajo libros. Ay, Dios mío, dije, no, fíjese usted que no traje. La debería de haber traído, que si hubieran vendido un montón. Pero ese no es mi rollo, pues. Aunque tengo bien claro que necesito escribir muchas cosas, porque los mensajes muchas veces no los termino, y entonces en el libro sí se pueden terminar, y el que tenga deseos de leer, que lo lea, ¿verdad? Y el que no, pues que no lo lea. Pero entonces, el que no reconoce que Jesús, es el Cristo, es el anticristo. El que no reconoce a Jesús como el Cristo es el anticristo. Eso es lo que dice acá. En esto mismo se reconoce al impostor y al anticristo. ¿En qué? En que no reconocen a Jesús como Cristo. Mire, aquí tengo que hacer, yo sé que se me terminó el tiempo, pero tengo que enfatizar esto, porque mucha gente se confunde. No es lo mismo decir Jesús que decir Cristo. ¿Ok? Digamos, dice la Biblia, el Espíritu de Cristo que moraba en los profetas del Antiguo Testamento. No dice el Espíritu de Jesús, porque Jesús empezó su vida terrenal en el año 0. Digamos que en el año 0, para fines didácticos, en el año 0. Pero como Cristo nunca empezó su vida. Hay por lo menos 3 referencias que se hacen. Hay una que dice que Moisés prefirió sufrir. A ver, leamos los versículos mejor. Uno sería Primera de Pedro, cuando dice los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros indagaron y diligentemente indagaron. Es ese verso, leámoslo. El otro es de Hebreos, en donde el capítulo 11, en donde dice que él prefirió sufrir los vituperios antes de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y el otro tendría que ser
Hay otro que se me va ahorita. Pero si ya tienen el primero, ahí. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes en una Biblia con contextos? ¿Tiene contextos tu Biblia? Porque ahí vamos a ver cuáles contextos tiene. Léetelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de no dice el Espíritu de Jesús. No es lo mismo decir Jesús que decir Cristo. Por eso en ese versículo dice: el que no reconoce que Jesús es el Cristo, el que no reconoce es el anticristo. Y la religión musulmana no reconoce que, y óigame bien, no solo la religión musulmana, los judíos no reconocen que Jesús sea el Cristo. Fíjense lo que le acabo de decir. Sobre todo para aquellos que aseguran que Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí me dio a entender con lo que acabo de decir? ¿No? ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Pero basado en este versículo, ¿qué dije al decir eso? Pongámoslo así como lo puso aquel para ponerlo así más, que son anticristianos. Pero ahí lo que dice, eso es el impostor y el anticristo. El otro versículo, ¿quién lo tiene? Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y cómo el vituperio de Cristo? Si usted vivía miles de años antes, entonces no está hablando de Jesús, no está hablando, sí está hablando de Jesús, pero no está hablando, estaba diciendo, son cosas distintas. Cuando Jesús vino, ese fue el bombazo. Cuando Jesús vino, dijeron: este es el Cristo. Y por eso, cuando se unió tremendamente, se le llamó en su resurrección el Señor Jesucristo. El Señor, el Padre, Jesús, el Hijo, y Cristo, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Rey bendito. Eso es glorioso. Hay otro versículo también, pero bueno, yo creo que con en boca de dos o más testigos es suficiente. Ahora, beneficios al reconocer, ya le mencioné uno, lo vuelven padre. Pero mire así rapidito, porque por el tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esos son beneficios. Quiero hacer un breve resumen y oramos y ya lo dejo tranquilo para que vayamos en paz. ¿Qué tenemos que reconocer? A ver, perdón, no lo dije bien. ¿Cuántos quieren ser reconocidos? Por Dios, por el Señor, reconocidos por Dios. ¿Qué tiene que hacer para ser reconocido? ¿Qué tiene que reconocer para ser reconocido? Número 1, señorío. Número 2, autoridad apostólica. Está hablando de Juan y Diótrefes, tercera de Juan. ¿Qué más? Reconocer a Jesús como el Cristo. ¿Usted ya lo reconoció? Ese es otro de los grandes problemas de ahora, de estas fiestas, que tienen el trave
con Jesús, con el Jesús histórico niño, pero no lo reconocen como Cristo. No lo reconocen como Cristo. Porque a él no lo reconocieron como Cristo. En ese momento solo 7 grupos lo reconocieron, pero cuando empezó su ministerio, ahí fue cuando lo reconocieron como Cristo, y cuando resucitó como el Señor Jesucristo. Bueno, como ya le acabo de decir. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que reconocer? ¿O solo eso? Y de ahí viene el beneficio. ¿Qué beneficio le van a dar? Ser reconocido como un padre, ser reconocido, su nombre va a ser reconocido. Mire esto. He aquí, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Aleluya, hermano. Eso es lo que dice aquel versículo, que van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, aunque les caigamos mal, hermano. Pero van a tener que decir: pero ¿de dónde estos? ¿Pero de dónde andan tan felices? ¿De dónde esa gran multitud? ¿Y de dónde ahí están todos los días alabando? ¿Y de dónde los escucha? No, de plano que grandes cosas. Grandes cosas. Hasta los impíos van a tener que reconocer. Si tú reconoces, hasta los impíos van a tener que reconocer que Dios te ha amado. Póngase de pie. Esta noche yo quisiera hacer una oración de reconocimiento. Y yo le quiero invitar, antes de orar, quiero invitarle a que usted reconozca. Reconoced entre vosotros, dice la Biblia, a los que gobiernan, a los que predican. Eso quiere decir que nosotros podemos tener un reconocimiento con otras personas, pero hoy yo quisiera que se abriera el entendimiento nuestro para que de alguna manera le digamos a alguien, pero no humanamente, hermano, que lleguemos con alguien y le diga: hermano, yo quiero decirle algo, yo en usted reconozco tal cosa de parte de Dios. Porque quizá esa persona siente que es nada y que ha venido acá y ha pasado su vida sin verdaderamente impactar. ¿Habrá alguien que en esta iglesia, dentro de los hermanos que están ahí sentados, que tal vez usted ha sido bendecido por ellos en algún momento y nunca le dijo: hermano, yo quiero decirle que reconozco que usted ha sido una bendición para mí? Sería muy bueno que lo hiciera. Tal vez el reconocer a un hijo. No me refiero a reconocerlo en el lenguaje como se utiliza, sino que reconocerle una virtud. Y si le dijo: mira, yo reconozco que tú viniste a esta tierra con la estrella de Dios sobre tu cabeza. O tal vez un hijo que le quiera decir a su papá o a su mamá, ¿verdad? Reconozco tu esfuerzo, el esfuerzo que tú hiciste por mí. Yo veo que hay algunas personas moviéndose ya, buscando a gente que la están reconociendo. Reconozco el esfuerzo que hiciste por mi vida. Reconozco que en el momento más adecuado me ayudaste. Reconoce hoy, porque serás reconocido. Te voy a dar un espacio para que te movilices
movido por Dios, desde luego, ¿verdad? Eso tiene que ver también con tu sentimiento, no obligado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que derrames sobre nosotros esa unción poderosa, puesto que cada uno de nosotros necesitamos ese reconocimiento que viene de parte tuya, Señor. También debemos de reconocer tu virtud que has derramado por medio de otros, por medio de otras personas. Eso es. Háblale al Señor, dile al Señor: muéstrame, Señor, a quién yo me debería de dirigir para darle unas palabras de reconocimiento y bendecirle. Reconoced es un mandamiento que el Señor pone. Voy a dejar un minuto más mientras mi hermano canta. No hemos terminado esta administración. Dejemos que la hermana cante. Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dice la Biblia: os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por lo tanto, reconoced a tales personas. Creo que el Señor nos conduce a reconocer hoy. Reconoce al que ha hecho algo bueno en tu vida hoy. Reconócelo. Si no está aquí presente, tal vez no vino, reconócelo. Cuando lo mires o lo puedas llamar, o si te doy permiso para que saques tu teléfono y le mandes un texto y dile: te reconozco,
Gracias por haber sido como eres. Mándale un texto en este momentito. Te reconozco, te reconozco, te reconozco. Eso es. Padre, te damos gracias por las familias que han venido al frente. En el nombre de Jesús les bendecimos. Y que este espíritu de reconocimiento del Mesías y el reconocimiento de Dios nuestro Salvador y el reconocimiento a los que trabajan entre nosotros, Señor, gracias, 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 gracias. Yo quiero, bueno, mi esposa y yo hemos intercambiado algunas palabras de reconocimiento acá, pero yo quiero reconocer a todos aquellos que trabajan dentro de esta iglesia. Muchos no están en este momento porque precisamente están trabajando algunos en la misma obra, pero los que están acá, yo quiero dar una palabra de reconocimiento a favor de ustedes. Todo aquel que tiene un privilegio, todo aquel que se ha esforzado, créanme, lo digo de todo corazón, les admiro. Les admiro. Cuando salimos en la noche con mi esposa allá para la casa, siempre ella me dice: mira a sus hermanos que todavía están poniendo ahí cerrando el parqueo, y ya es tarde, muchas veces son las 10, 10:30. Bendecilos, me dice, decirles que los bendecís. Y sí, yo los bendigo. No, pero baja el vidrio y les decís que los bendecís. Vaya pues, bajo el vidrio, los bendigo, y ya se va orando hasta que ya vamos por el campo Marte, deja de orar por ellos, ¿verdad? Pero los reconozco, hermanos, créanme, reconozco en el nombre de Jesús. Amén, amén. Déjenme hacer una oración. Padre, te doy gracias por esta congregación, por los que están presentes, Señor, por los que están ausentes también, que no vinieron hoy porque están trabajando en la obra, porque están en el retiro, porque están en diferentes lugares, porque están afuera, Señor, cuidando carros, haciendo, que están con los niños, Señor. Los que están presentes y los que están ausentes, yo les reconozco suplicándote a ti que tú directamente les reconozcas delante también del Padre, Señor, y de los ángeles, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe la bendición hoy. Y no sé dónde estuviera. Sí, sí, Señor.